Algo que hablábamos ya hace unos días nosotros y que se viene charlando acá en Radio Sí tiene que ver con el proyecto de la reducción de la jornada laboral, la cantidad de horas, la cantidad de días y demás. Para charlar sobre el tema, estamos en comunicación telefónica con Pablo Anino. Él es economista, editor de La Izquierda Diario, es licenciado en Economía con maestría en Historia Económica, docente de la UBA. Bueno, también por supuesto milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas. Pablo, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día para la audiencia. Pablo, gracias por atendernos, por este ratito. Bueno, nosotros venimos charlando ya hace algunos días atrás con respecto a esta posibilidad o estos proyectos que se están presentando con respecto a la reducción de la jornada laboral, pero contanos vos cómo es la propuesta de proyecto que tienen ustedes. Mira, la propuesta nuestra es de la reducción de la jornada laboral a 6 horas, con un máximo de 5 días laborables y 30 horas semanales. Además, la propuesta contempla el reparto de las horas de trabajo. Esto quiere decir que las horas liberadas por la reducción de la jornada laboral de los que ya están trabajando se puedan repartir entre trabajadores desocupados, informales, etcétera. Y además se plantea en el proyecto de ley que presentamos la creación de comisiones de trabajadoras y trabajadores por cada empresa, por cada fábrica, de modo que se pueda llevar adelante un control de la implementación de la reducción de la jornada laboral y del reparto de las horas de trabajo. Nosotros estimamos ahí en función de los datos de la encuesta permanente de hogares, de los que están sobreocupados, los que tienen ocupación plena, bueno, eso se mide por horas en la encuesta permanente de hogares, que se podrían generar 1.100.000 puestos de trabajo nuevos en las 12.000 grandes empresas del país, que es un registro que tiene el Ministerio de Economía. No dice el nombre de las empresas, pero dice que hay 12.000 grandes empresas que tienen un volumen aproximado de 3-4 millones de trabajadores. Bueno, aplicando el reparto de las horas de trabajo en esas 12.000 grandes empresas, se podría generar 1.100.000 puestos de trabajo nuevos. Obviamente el proyecto plantea también la implementación de la reducción y el reparto a todas las empresas, incluso a la administración pública. Pero bueno, hicimos el cálculo sobre las 12.000 empresas porque da una idea de la potencialidad que tendría generar puestos de trabajo. En una Argentina que tenemos los puestos de trabajo formales registrados en el sector privado, oscilan y están casi estancados, aunque creció un poquito el último año, alrededor de 6.400.000, 6.500.000. Es decir, que la creación, en este ejemplo, ¿no?, pero eso podría ser más potente aún, de 1.100.000 nuevos puestos de trabajo, sería como aumentar el 20% el empleo en el sector formal. Uh-huh. Pablo, ¿cómo estás? Jimena acá te saluda. Bueno, Hola, todos Jimena. estos son un poco los detalles del proyecto. Me gustaría saber con qué contras pensás que se pueden llegar a encontrar, ¿no? Bueno, la contra principal, digamos, la más importante, la fundamental, es la del sector empresario. La semana pasada, el día martes, hubo una comisión de carácter informativo en el Congreso, en la Comisión de Legislación Laboral, y ahí fue el representante de la Unión Industrial Argentina, uno de los representantes, Julio Cordero, y hizo una exposición que desde mi punto de vista bastante cínica, ¿no?, diciendo que no se puede implementar la reducción de la jornada laboral. Bueno, yo no aclaré, todos los proyectos plantean que no haya reducción del salario, ¿no?, que la reducción de la jornada laboral se hace sin reducción salarial. Bueno, él dijo no se puede implementar la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, se necesitaría que los trabajadores trabajen de manera más intensa, y iríamos a un conflicto laboral más agudo. Por lo cual lo está rechazando y plantean generar un conflicto laboral si sale una legislación de este tipo.
esto es habitual en las patronales, digamos, incluso en la jornada legal que existe ahora desde el año 1929 en Argentina, que es de 8 horas diarias, un máximo de 48 horas semanales, está totalmente desfigurado porque hay empresas donde los trabajadores pisan la fábrica todos los días, como algunas multinacionales alimenticias como Mondelez, la Scrap, por lo cual el mayor peligro es el rechazo, digamos, empresarial y, digamos, vinculado a eso, también la posible implementación en los proyectos de ley de normas flexibilizadoras. El representante de la UIA fue muy brutal contra la idea de la reducción de la jornada laboral, dijo, ¿para qué quieren? ¿Qué quieren hacer? Como el trabajo constitutivo del hombre, del ser humano, y bueno, esa digamos, definición cínica, ese rechazo cínico, después tomó, el guante lo tomaron los legisladores de Juntos por el Cambio, diciendo, bueno, que había que implementarlo con incentivos a las empresas, que había que implementarlo de manera progresiva, y no solo eso, que desde el oficialismo se le respondió, no concediendo, pero dialogando con eso. Bueno, saben, dijeron, los proyectos que nosotros traemos son para debatir, se pueden modificar. Claro, un proyecto se puede modificar, el problema es en qué sentido se puede modificar. Y si uno ve lo que pasó recientemente, por ejemplo, en Chile, que se votó en el Congreso una reducción de la jornada laboral a 48 horas, 40 horas semanales, terminó implementado con una letra chica con muchos incentivos y beneficios a las empresas. Y en ese sentido también creemos que es importante la propuesta que está en el proyecto del Frente de Izquierda, que plantea lo que mencioné antes, los comités por empresa de trabajadores y trabajadoras. Se plantea que sea un delegado cada 50 trabajadoras y trabajadores, porque después que si eventualmente avanza la ley, que yo no sé si va a avanzar porque el oficialismo la trajo al final del gobierno, estaban en medio de la campaña, bueno, una serie de iniciativas que después de 4 años de ajuste y demás intentan como mostrar algo para los trabajadores, no sé si va a avanzar, pero si se da el avance y una eventual implementación implica que los trabajadores tienen que estar organizados, porque a lo largo de la historia la reducción de la jornada laboral de Manchester en 1750 en los orígenes del capitalismo, pasando por los mártires de Chicago, siempre se logró con lucha, pero bueno, el debate es importante, ubica en la discusión sobre los derechos laborales en un terreno distinto que el que quiere Milei y Burri, que es arrancar derechos, quitar derechos, ¿no? Pablo, recién nombraste el ejemplo de Chile como uno que se aprobó una reducción laboral, más allá de todos estos asteriscos que pueda tener la ley o estas cuestiones, y pensaba, muchas de las empresas que están en Argentina y que seguramente se oponen a esta situación, también tienen sede en países donde se llevó adelante alguna reforma laboral en el sentido de bajar la cantidad de horas o reducir la cantidad de horas laborales. ¿Qué países tomaron ustedes como ejemplo o vieron en otros países alguna situación similar a la Argentina que se pueda replicar acá en nuestro país? Mira, lo que se ve son ensayos que hay, en España se está ensayando la reducción de la jornada de la semana laboral a 4 días, hay ensayos en Bélgica, bueno, en muchos países. En Francia se había implementado una reducción a 35 horas a principios de siglo, digamos, de vuelta con muchos incentivos a las empresas y con cláusulas de flexibilidad laboral. Y lo que ocurre, y eso está en el discurso oficialista, se propone esto como un incentivo a las empresas, decirle, bueno, los trabajadores van a estar más cómodos, más descansados, les aumenta la productividad. Y obviamente nadie puede rechazar el aumento de la productividad, pero el aumento de la productividad podría venir por mayores inversiones, por más tecnología y no por más presión sobre el ritmo de trabajo. Entonces, los ejemplos internacionales sirven para ver por la negativa
de los aspectos que hay que prevenirse, me parece, claro, más de la potencialidad. En Francia, aparte, como se implementó con incentivos, con manera voluntaria, resultó que no redundó en un aumento del empleo. Por lo cual, de vuelta, sirve por la negativa de lo que no habría que hacer. Y digo esto del incentivo, de ofrecer a las empresas incentivos para que aumente la productividad, porque, al menos desde el punto de vista de la izquierda marxista, reivindicamos que el desarrollo de la tecnología, de las fuerzas productivas, de la maximización, de la robotización, es un producto mancomunado, un producto colectivo de la humanidad, y entonces estamos a favor, obviamente, que se desarrolle las fuerzas productivas, que aumente la tecnología, que aumente la productividad, pero como es un producto común de la humanidad, creemos que no tiene que ser apropiado por los capitalistas, porque de hecho la humanidad ha avanzado. En Argentina tenemos la jornada laboral de 1929 y en el medio aumentó muchísimo la productividad y no redundó en beneficios para la clase trabajadora. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, llevó una estadística que señala, ahora no me acuerdo si en los últimos 40 o 50 años aumentó 50% la productividad del trabajo en Argentina, y aumentó también, agregaría yo, la pobreza del 4 al 40%, el poder de compra del salario retrocedió casi a la mitad desde la década del 70, por lo cual abre un debate interesante la reducción de la jornada laboral sobre las potencialidades que tiene la humanidad tal cual existe ahora, el desarrollo tecnológico, productivo, la robotización, para que todos vivamos mejor, y la imposibilidad que eso suceda mientras persista el capitalismo. Bueno, es una discusión más profunda, más de carácter estratégico, pero muy interesante, que se abre a partir de este debate sobre la reducción de la jornada laboral. Sí, de hecho, Pablo, en estos números que vos estás dando, también sucede que cuando se conocen los números de desocupación en la Argentina tiene un número, entre comillas, relativamente bajo, de un 6%, 6-7% de personas completamente desocupadas, pero cada vez más trabajadores entran dentro de la línea de pobreza. Entonces tenés trabajadores que ni siquiera trabajando pueden salir de la pobreza. Claro, bueno, es un fenómeno relativamente reciente, digamos, de la última década y media, de cada vez más trabajadores pobres. Yo ahora no vi mediciones más recientes. El año pasado el Observatorio del Derecho Social de la UCA lo medía por encima del 20% de los trabajadores formales pobres, pero sí, evidentemente el mercado laboral argentino, una economía que en términos de PBI está estancada del año 2012-13, en términos de PBI per cápita está estancada desde el 2007, más o menos, 2008. En esa economía lo que se genera es trabajo precario, informal, sin derechos laborales, súper flexibilizados, y digamos que las perspectivas que tiene Argentina, que hoy se discuten los debates presidenciales y demás, la Argentina extractivista del litio, de Vaca Muerta, y de los otros recursos mineros, no va a generar empleo registrado. Claro. No hay un proyecto de desarrollo industrial, de mejora de las capacidades productivas del país, porque el extractivismo genera no solo que es ofensivo, daña el ambiente, se genera lo que se llama territorios de sacrificio, sino que tampoco genera mucho empleo, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo este ratito con Radio Sí, gracias por tu tiempo, que tengas lindo día. Bueno, gracias Diego, Jimena, y a la audiencia. Un fuerte abrazo. Chau, hasta luego. Chau. Charlábamos con Pablo Anino, economista, editor de La Izquierda Diario, sobre este proyecto de reducción de jornada laboral.